Más de 1 millón de unidades vendidas alrededor del mundo, líder indiscutible de su categoría durante 10 años, muchas veces imitada, pero jamás igualada. Desafortunadamente, la serie ZLX, como la conocemos hoy en día, dejará de ser fabricada. Soy Víctor Córdoba, simplemente un usuario exigente más como tú, y en el día de hoy te voy a revelar el video más esperado del año. Y es todo lo que debes saber de la nueva Electro Voice ZLX G2. Comenzamos. Un saludo bien especial a mi amigo Aldo Ceballos, en especial a mi amigo William Cano allá en Perú, a Juan Montoya, a Diego Torres y a todos estos amigos que se han unido con el fin de hacerme llegar este material que estoy haciendo con mucho cariño para usted suscriptor y para todos los amigos que ocasionalmente miran mis videos. La empresa Electro Voice fue fundada en el año 1927 en la ciudad de South Bend, Indiana, Estados Unidos, por Lou Burrus y Al Kahn. Estos señores empezaron con un taller de mantenimiento de aparatos y durante eso desarrollaron un sistema de megafonía que se lo prestaron a un entrenador de fútbol que llamaba a sus jugadores en los entrenamientos a través de este sistema de comunicaciones y notaron que se escuchaba la voz como un poco electrizada. Entonces le pusieron el apodo Electro Voice y así quedó el nombre de la compañía. Esta empresa ha sido desarrolladora de grandes inventos y patentes en el sonido en vivo y el principal que mencionamos ahora es la guía de ondas de directividad constante que tienen la mayoría de los altavoces que usted ha visto en el mercado. Ellos son los dueños de la patente. Electro Voice durante muchos años suministró sonido a grandes compañías para hacer los conciertos más top en los años 70, 80, 90 y principios del 2000. Artistas como Pink Floyd, Guns N' Roses, Michael Jackson, todas las grandes compañías del mundo tenían estos altavoces para sonido en vivo. Con los cambios, Electro Voice redirigió su negocio después de que fue comprada por Bosch en el año 2006. Ya actualmente Electro Voice solamente se dedica a fabricar sistemas de sonido en vivo, altavoces y micrófonos. Ya la parte de amplificación y de consolas fue delegada a la empresa hermana Dynacore. Y en el año 2013, Electro Voice lanza el producto más exitoso de los últimos 10 años de la compañía, la serie ZLX. En este video te voy a revelar si esta serie nueva, la ZLX G2, vale la pena con respecto a su versión anterior y a sus competidores que han salido durante estos 10 años. ¿Qué es la Electro Voice ZLX 15P G2? Es un altavoz autoamplificado profesional que hace parte de la nueva serie, que consta de un altavoz de 8, que vamos a hacer el video muy pronto, y de 12, de 15 pulgadas, viene en serie autoamplificada y pasiva. Un altavoz que está diseñado para DJs, para cantantes, sobre todo los que no quieran encartarse con cables, y para empresas de renta de cualquier tamaño. Esta caja entra directamente en riders técnicos para que lo sepan. Es diseñado para el usuario casero que quiere escuchar música en alta calidad en vez de su equipo de sonido. Vamos a hablar entonces de la composición física de la caja. La parte frontal tenemos una reja similar a la versión anterior, solo que ya encontramos más superficie sin perforar. El acabado de la pintura es más mate que la versión anterior. Me preocupa de alguna manera que la reja se llene de polvo como en las versiones anteriores y ese polvo es un poco difícil de sacar. Espero que Electro Voice en esta versión haya pensado un poco en eso. También me parecía un poco endeble la reja de la versión anterior, se doblaba con facilidad y pues esta se siente un poco más firme. Ya vamos a mirar por qué. Nos encontramos con un logo exactamente igual y el LED blanco también exactamente igual. Nos encontramos en la parte izquierda ya con la asa de transporte, esta se encontraba al otro lado, ya nos encontramos en el lado izquierdo con un tacto bastante suave. Se siente muy bien y muy cómoda y con bastante espacio para que pueda ser transportada. Espero que no tenga los inconvenientes que con el tiempo se van pelando. Aquí en este costado nos encontramos con la superficie de las patas de monitores de piso. Me decepciona un poco debido a que yo esperaba que estas patas fueran de goma como la versión anterior. Y esto es similar a lo que es la Electro Voice LX200, que no tenía patas de goma. Yo espero que funcione igualmente bien como la LX200. Acá en esta parte trasera nos encontramos lo que más me gusta estéticamente de la caja y es su rediseño total. Si puedes apreciar, la caja de frente es muy similar a la versión anterior, es muy difícil distinguir una de otra. Nos encontramos acá con dos asas de transporte contramarcadas de Electro Voice y aquí un detalle que me parece hermoso, que lo han venido implementando desde la VRC8 y la VRC12, que es el logo de Electro Voice y una protuberancia acá. Como usted puede apreciar, acá nos encontramos con una inclinación de 23 grados, que nos sirve para la nueva función de kickback y ahorita lo vas a ver. Como pueden apreciar, la parte inferior ha sido rediseñada
Nos encontramos el mismo prisionero para ajustar el altavoz contra un poste o trípode y este no se mueva. Tenemos las mismas patas de goma similares, solo que acá la parte estética modifica un poco. Y aquí esta superficie que nos va a servir para una de las modalidades que tiene esta caja. El módulo de amplificación y unidad de potencia ha sido desplazado de aquí en la parte trasera hacia la derecha con el fin de que quede mucho más fácil conectar cuando esté en monitor de piso, y también hace que el diseño continúe con el nuevo rediseño que se ha hecho con la Everse 12 y en la Everse 8. Entonces es a tener en cuenta esto. Y nos encontramos acá que no hay absolutamente nada en el lado derecho. La caja es totalmente construida en material de polipropileno. Es más resistente que la ABS, aunque se raye más fácil. Uno pensaría que es más débil, no es así. Esta caja es muy importante que le compres fundas de transporte, preferiblemente cuando hagas la compra. En el enlace que te voy a dejar en el primer comentario hay un link con descuento para que compres fundas de transporte de esta caja y las cuides para que no se te rayen, para que las tengas bonitas desde el primer día. La caja tiene unas medidas de 69.70 centímetros, 42.2 centímetros de ancho y casi 32 centímetros de profundidad. Tiene un peso de 16.8 kilogramos, aproximadamente 37 libras. Rebajó 1 libra con respecto al modelo anterior y ya vamos a ver por qué rebajó este peso. Cerca de las conexiones tenemos aquí la conexión de energía. Encontramos obviamente el conector, acá, el switch. Y esta rejilla no confundirla con un ventilador, no tiene esta caja. Subiendo y nos encontramos acá con las otras conexiones que tiene el altavoz. 2 conexiones combo XLR TRS con seguro. Puedes conectar cables con 2 anillos o el típico de micrófono. En el segundo canal nos encontramos con una característica nueva y es una entrada de alta impedancia en el cual nos ahorramos una caja de conversión o de inyección directa y podemos conectar directamente instrumentos como guitarras, bajos, pianos, entre otros, de forma inmediata. Nos encontramos con una salida Mix Out, en el cual podemos enviar el sonido a otro altavoz, a una consola o a otra parte donde nos puedan recibir esta señal. En el menú podemos determinar qué queremos enviar por acá. Hay algo que usted no está viendo y es que no tenemos ninguna conexión física para la música, solamente conectamos por Bluetooth. Es importante aclarar que la versión del Bluetooth ha sido mejorada y más adelante vamos a profundizar de este tema. Vamos a empezar como en mi video viejito. Tiene 10 pies o 3 metros, tiene su polo a tierra. Vamos a empezar por el cable, me encanta. Largo, 3 metros. Bastante largo. Muchas de las ocasiones en las cuales la vamos a utilizar no se va a necesitar conectar extensión. Ningún altavoz en el mercado es tan espectacular como este cuando se enciende. Como controles del altavoz tenemos que en cada uno de los canales 1 y 2 un botón en el cual nos sirve para hacer los ajustes del complejo menú que tiene este altavoz en cada uno de los canales. Al igual que el canal 3 y 4 donde controlamos todo lo que tiene que ver con el Bluetooth. Tenemos la perilla de volumen o menú DSP que nos sirve para controlar el volumen que sale del amplificador a los altavoces y para navegar en el menú durante las múltiples opciones que encontramos en el altavoz y en cada uno de los canales. Quiero que en este momento usted me preste especial atención a una información que tengo que decirle, y es que esta caja ofrece unos servicios y unas funciones que en este nivel de precios no se encuentra. Si usted presta atención te puedes ahorrar muchas conexiones, muchos equipos innecesarios y mucho dinero. Quiero que estés muy atento a lo que voy a decir. La pantalla de colores que a mí me gusta, que está la combinación de rojo, blanco, negro y verde, al mismo tiempo dentro está un procesador completo de sonido y al mismo tiempo, como Dynacore es hermana de Electro Voice, está todo el conocimiento de consolas análogas aquí incorporadas. Esta caja puedo escoger para cada uno de los canales 16 tipos de presets, en los cuales ya hay varios de los mejores micrófonos de Electro Voice para sonido en vivo y también varios instrumentos musicales para que usted no se mate la cabeza ecualizando, para conectar controladoras DJ y consolas digitales como tenemos acá y consolas análogas. Me encanta esta consola que nos mandaron los amigos de Mackie,
Pero si necesito una voz y un instrumento, no necesito cargar con esta consola. Lo hago en momentos que necesito algo más conectar. Cuando estaba haciendo el video de la Mackie SRM V-Class 212, dije las siguientes palabras. Donde tuviera efectos, así como lo mencioné en la Mackiton BST, sería el altavoz perfecto. Lo que le voy a decir a continuación me voló la cabeza. Me impactó demasiado. No esperé a que Electro Voice se atreviera a tanto y lo hicieron. Y esto es un llamado de atención a las demás compañías que hace que esta función le saque mucha ventaja a cualquier competidor por este precio en cualquier rango de altavoces. 30 efectos profesionales tiene esta caja, 30. No hay nada que hacer con respecto a esa cantidad de efectos que trae esta caja, 30. Y todos son excelentes, de muy buena calidad. Es algo para que las demás compañías se cuestionen. Vamos a probar los efectos. Este es como un eco con reverb. Este es un reverb room, un poco más corto. Este es un reverb muy largo. Este es el más favorito de todos los cantantes y el que recomiendo. Este es muchísimo más largo. Este es de un salón más pequeño. Este es por si usted tiene presentaciones en lugares muy grandes. Este es otro Rebel Hall, pero más pequeño. Este es de una iglesia pequeña. Esta es de una catedral pequeña. Para percusión, este está muy bien. Este, muy bueno para lo que sería una batería o instrumento de percusión. Este es para algún tipo de sonido percusivo. Me gusta mucho el plate. Este es para dar el efecto a la batería de los años 80. Esta es una combinación de varios efectos. Otra combinación de efectos espectacular. Reverb y chorus, este es otro. Delay short, retardo corto, retardo largo. Aquí puedo establecer qué tan largo, qué tan corto quiero. Aquí con este parámetro pues puedo mirar si quiero que sea muy corto o largo. Muy interesante. Eso es para guitarras eléctricas preferiblemente. Chorus slow, muy interesante. Chorus medium, chorus fast, van sintiendo ustedes los cambios. Chorus con eco mediano, chorus con eco un poco más diferente. Slackback, muy interesante este efecto. Este otro efecto es slackback, doubly narrow, muy interesante. Y doubly wide, el último que hemos grabado. Una de las cosas que más me gusta de la Electro Voice ZLX G2 es el procesamiento de delay que tiene esta caja, en el cual puedo distribuir varios altavoces en un gran espacio con el fin de que todo el sonido salga en un solo punto. Esto es muy bueno sobre todo para las personas que están consiguiendo este altavoz para discotecas o para restaurantes, en el cual se quieren alinear varios de estos altavoces. La desventaja es que al utilizar esta opción se desactivan los 30 efectos de la caja, y también esta era una opción que ya estaba incluida en la mayoría de todos sus competidores, lo cual Electro Voice imitó y se actualizó a esta función. Otra cosa que me deja sorprendido, absolutamente impresionado, y no esperé que se viera este procesamiento en este altavoz. Me gustó mucho cuando lo vi en JBL, pero no era tan intuitivo como en esta caja. Tengo dos tipos de ecualizadores en este altavoz. Un gráfico de 7 bandas, que me parece muy chévere para las personas que son principiantes y de pronto quiere ajustar un sonido muy fácilmente. Igualmente pues tenemos el ecualizador de 3 bandas que maneja esta caja. Pero el ecualizador puede cambiarse a un ecualizador paramétrico con exactamente las mismas funciones que tiene esta Midas M32, en el cual le puedo ajustar los filtros pasaaltos, puedo ajustarle el ancho de banda o factor de calidad, puedo ajustarle ganancia en 7 posiciones diferentes. A mí me funcionó perfectamente la primera vez que lo probé en una iglesia y pude corregir rápidamente las imperfecciones de la acústica sin cargar esta consola tan grande.
Electrovoice la está rompiendo de verdad con estas funciones y se los digo con toda sinceridad. De verdad que sí. Esta función yo la tengo en las HK Audio Linear 9210 LTA que salieron en el anterior video. Pero esto es un altavoz mucho más económico. Y la Linear 9 tengo que conectar un cable a un computador y hacerlo mediante un software asistido. Y el altavoz con la aplicación lo puedo hacer. Impresionante. Bueno, aquí vamos a hablar un tema que me parece muy importante, por el cual usted ha comprado este altavoz y compró la versión anterior ZLX BT. En esta ocasión nos encontramos con un altavoz con un Bluetooth muy bueno, a diferencia del altavoz de la versión anterior, que era bastante malo, pero ya este se corrigió y nos ofrece un Bluetooth muy bueno, de mucho alcance, 40-60 metros, lo probamos, funciona excelente. También en este menú de Bluetooth podemos ecualizar de forma independiente la música que reproduzcamos desde nuestros dispositivos móviles, lo cual es bueno para el usuario casero que no se quiere complicar la vida ecualizando su música. Bien, nos ofrece la oportunidad de conectar dos altavoces en TWS, así como expliqué en el Everse 8. Inalámbricamente solo la música en estéreo puede conectarse. Me parece excelente para DJs que quieren ahorrarse algunos cables. A través de Bluetooth Low Energy que tiene el altavoz podemos conectar la aplicación Key Smart DSP que está en Android y en iOS y nos permite controlar y monitorear de una forma muy fácil todas las funciones del altavoz. La aplicación está muy bien hecha y muy intuitiva. Me encanta también que a través de esa aplicación podamos actualizar fácilmente el altavoz sin necesidad de poner en riesgo la integridad física del altavoz. Otra función muy interesante que tiene el Bluetooth es la función deductor. Esta es cuando tenemos conectado en el canal número 1 un micrófono y tenemos la música por Bluetooth. El deductor significa que cuando nosotros estamos haciendo una presentación con acompañamiento musical, el nivel de la música se reduce. Terminamos de hablar y nuevamente regresa al nivel en el que estaba. La función AFS del Electrovoice ZLX de segunda generación nos sirve para quitar los chillidos que producen los micrófonos cuando están relativamente cerca de los altavoces. Es importante tener en cuenta que si usted ubica mal el micrófono o lo utiliza incorrectamente, este sistema aún así no va a funcionar correctamente. Entonces ya ha eliminado las frecuencias que retroalimenta este altavoz y obsérvese cómo ya puedo hablar sin que se vea molestado o interferida mi voz. Tenemos en este momento este micrófono de condensador y lo vamos a utilizar con la ZLX G2. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya cuenta con la función en el canal 1 de Phantom Power de 24 voltios, el cual vamos a mirar si podemos utilizar este micrófono de condensador. Entonces lo que hago es proceder a hacer la conexión. Luego miramos un tutorial más detallado. Y lo que hago es activar la función del Phantom Power. Sí, puntos. Efectivamente ya hay una entrada de señal. Y obsérvese que ya está funcionando el micrófono de condensador, como usted lo puede apreciar en este momento. Me parece buena función esta que ha implementado Electrovoice. Tenemos la Electrovoice ZLX 15P en posición kickback. Importante realizar el ajuste antes de hacer el movimiento. La posición kickback, o sea, recostarse hacia atrás de la ZLX G2, también lo podías hacer con la ZLX BT y la vieja. Haz el ensayo con la que tienes y déjame en los comentarios cómo te fue. A desmontar la caja para enseñarle a usted los componentes internos que trae. Vamos a utilizar este taladro Bosch con la broca adecuada. Bueno muchachos, lo que voy a hacer es extraer la unidad de potencia de la caja. Ok, Dios santo bendito. A ver, me ha sorprendido enormemente. Pero mire, no la puedo sacar del todo porque aquí tenemos el cable del Bluetooth. Así que la voy a mostrar aquí
cerca enseguida, ¿ok? Pero la calidad de construcción de esto es de lo mejor que yo haya visto en esto. Nos encontramos una tarjeta principal toda elaborada por la compañía Dynacore, en la cual este amplificador está construido con una estructura de PCB de muy alta calidad. Es exactamente igual como se construye las board de los computadores de alto rendimiento que soportan altas temperaturas. Aquí también tenemos la función de multivoltaje con factor de corrección de potencia entre 100 y 240. Quiere decir que la fiabilidad está garantizada. Hay que esperar qué tan buena es esta caja de aquí a un año de acuerdo a la cantidad de garantías que se presenten. Estamos a la espera de esos datos. Y acá en la parte superior nos encontramos con un procesador en el cual este sería el cerebro, el computador del altavoz. Está obviamente muchísimo mejor diseñado, con mucha más cantidad de microchips. Nos demuestra que efectivamente todo ha sido mejorado en cuanto a la unidad de procesamiento. Que está viendo usted ahí es el circuito del Bluetooth. Nos encontramos que tiene un cable para mejorar su alcance. Este Bluetooth es mejor que la versión anterior. El amplificador de agudos tenemos en esta ocasión el 7294, en el cual no tenemos la enorme placa de disipación que está detrás de la caja, pero sí nos encontramos una porción de aluminio que el calor lo disipa contra esta parte metálica de la estructura. Este amplificador es un tipo AB que disipa aproximadamente 100 vatios de potencia. En esta sección nos encontramos con la salida de potencia hacia los altavoces. Placa disipadora de aluminio no se encuentra ya en esta caja, lo cual suma dentro de la pérdida de peso que tiene esta caja con respecto al modelo anterior. En la situación de la temperatura nos encontramos que aquí hay unos componentes en aluminio que disipan toda la temperatura de la sección de amplificación contra el chasis de aluminio. Bueno, ahí tenemos entonces un amplificador súper pequeñito. Este es el amplificador que maneja los graves. Increíblemente es mucho más pequeño que el amplificador que utiliza el agudo. Es un Infineon MA5332MS que está conectado en puente para dar una potencia de 400 watts continuos. Entonces efectivamente si se cumple los 1000 watts pico, serían 400 más 100. La ventaja de este tipo de amplificador es que disipa mucho menos temperatura y tiene muchísimos circuitos de protección por dentro. Entonces se supone en el papel que es una mejora con respecto a lo que teníamos anteriormente. Bueno, lo que voy a hacer a continuación es quitar la reja. Listo. Ok, vamos entonces a quitar la reja. Entonces acá tenemos la reja Electro Voice. Y tenemos la misma tela acústica en la parte de atrás, exactamente igual a la versión 1 de la caja. Vamos a hablar en esta ocasión de la tecnología SST, que consiste en que tanto el parlante de graves como el de agudos de forma vertical se encuentran alineados al tiempo, lo que permite que el sonido sea más natural. Al mismo tiempo hace que el sonido salga de un solo punto, más o menos desde acá, como si fuera un altavoz coaxial. Nos permite que acá debajo se encuentre la salida de respiración del parlante de graves. Lo hace un diseño muy innovador y hace que aquí en la parte del frente sumen ambas frecuencias, lo que hace que los graves sean más potentes. Nos permite que el diseño de la caja sea más compacto, emitiendo la misma cantidad de graves que otra caja más grande. Vamos a mirar entonces el agudo. Entonces nos toca quitar la guía de onda SST. Me encanta esta herramienta Bosch. Si desea comprarla, voy a dejar unos enlaces abajo en la descripción. Si quieren ver más videos de cómo me va con esta caja, suscríbete a mi canal. Vamos a ver si ya podemos quitar este módulo. Efectivamente, aquí lo estamos retirando y observamos entonces el driver de agudos aquí en este momento. Bueno, pero primero vamos a retirar los cables con el fin de poderlo enseñar mejor. Vamos a seguir entonces desensamblando el altavoz. Ahora mismo no puedo ayudarte con... Bueno, no me puedes ayudar, está bien. Y aquí creo que
Estamos entonces quitando el altavoz. Aquí tenemos pues la típica tapa plástica que se maneja pues en lo que sería la serie Electro Voice, ¿cierto? El altavoz para descubrir sus componentes internos. Si le gustan estas cositas, me dejas saber. Abajo también dejaré un link para que también la compres. Y listo, tenemos entonces el driver de altas frecuencias. Solamente pues básicamente cambia el color. Y esto es un DK2516. Lo estoy diciendo pues en español, ¿cierto? Y efectivamente pues en resistencia nos dará pues una cifra de 12.3, lo cual está mucho más cerca de ser 16 ohms. Así que es la diferencia, el anterior era de 8 y este es de 16. Bueno, entonces aquí tenemos el driver de agudos. La forma en la que está construido es muy parecida a la versión anterior. El diámetro es de 1.5 pulgadas de la bobina, al igual que del diafragma, hecho en titanio. La diferencia de sonido es que este se escucha más suave y más claro que la versión anterior. Aún así, la versión anterior se oía muy bien. Dos versiones de estos drivers. Esta es la versión nueva y esta es la versión vieja. Lo que puedo notar es que la versión nueva, el imán es más grande. Pero el diseño es exactamente el mismo, solo que cambia de color. Si lo vemos por debajo, son bastante similares. ¿Qué parlante es el que trae esta caja? Ok, vamos a proceder a quitarlo. Ups. Y aquí lo tenemos. Nos encontramos en este momento con el nuevo altavoz de Electro Voice, el WSA 2158. Es un altavoz de 250 watts RMS y de 500 watts continuos, lo cual es perfecto para el amplificador nuevo que trae esta caja. La bobina es de 2 pulgadas, es bastante pequeña y tiene pues muy buena calidad de construcción. La suspensión permite que el cono se desplace fácilmente, lo cual produce unos graves sorprendentes, como es de anotar en la calidad de sonido de esta caja. El cono sí se siente un poco mejor hecho que la versión anterior, pero las diferencias son muy sutiles, ya que casi todo el trabajo lo hace el procesador. En cuanto a la parte interior de la caja, observamos que los refuerzos han aumentado muchísimo. Y pues obviamente se observa el módulo que está a un lado izquierdo, pero los refuerzos, lo que se conoce como nervaduras o nervios, han aumentado bastante. Cambió la tela acústica que viene dentro de la caja y se observa pues un diseño mucho más reforzado por todas partes. La caja es mucho más resistente y sobre todo no necesita partes de madera para que esta no se expanda en el momento en que los graves son potentes. Aquí está el cable Bluetooth, me encanta esto. Y aquí observamos la versión anterior y fíjese que no hay tantas divisiones y nervaduras como la nueva versión. Y vamos a ver las diferencias que hay entre la guía de onda nueva, que está muchísimo más reforzada, y en la parte frontal tiene también una protección que impide que la reja se hunda contra la caja y se pueda doblar. Me parece bien que Electro Voice haya hecho esto. Y aquí en la parte trasera observamos que hay unos refuerzos adicionales y el plástico se ve mucho mejor hecho en la versión nueva. Esta es de una ZLX construida hace 10 años y esta es de la nueva ZLX G2. Esta es de 12 y esta es de 15. Vamos a hablar entonces acerca del sonido de la nueva Electro Voice ZLX 15P G2. ¿Cuál es el nivel de presión sonora máxima o qué tan fuerte se escucha esta caja? 129 decibeles con ruido rosa, medidos en una cámara anecoica a una distancia del micrófono de 1 metro, con un factor de cresta de 12 decibeles. En español, ¿qué quiere decir esto que acabo de decir? Que el sonido fue medido en un lugar donde no hay ninguna otra adición de sonido, donde no hay ningún rebote, fue medido a 1 metro, con un tipo de señal que es molesta al oído, que es muy parecida a la reproducción de la música en vivo.
Este altavoz tiene los mismos 1000 watts pico que la versión anterior y usted se preguntará, bueno, si esta caja tiene los mismos watts, ¿por qué se oye más fuerte? Y la respuesta es que los componentes del grave y del agudo fueron mejorados para ser más eficientes. Al mismo tiempo, el cruce entre el parlante de graves y el agudo fue rebajado a 1400 kHz, lo que quiere decir que el parlante de graves va a implementar toda su potencia en menos frecuencias y el agudo va a implementar su potencia en más frecuencias. Y esto permite que haya más eficiencia en el altavoz. Al mismo tiempo, cada uno de los presets o cada uno de los modos fue mejorado y pulido para que el sonido se escuche más suave y con graves más profundos. Algo que debo anotar es que la cobertura de los 90 grados vertical es totalmente verdadera y lo mismo la de 60 grados. Es muy importante que sepas esto para saber qué área puedes cubrir con este sistema. Take 1 part sand, 1 part sea, and 1 part shade of a banana tree. And the drinks are cold and the reggae is hot, and I. Hey! It's hard to understand this. I feel like there's something's going on. Rivales que podemos encontrar dentro de la categoría del Electrovoice ZLX15PG2. Obviamente está el modelo anterior, que ya sería el altavoz ZLX15BT. ¿Qué desventajas de pronto podría tener ese modelo? Pues hicimos una comparación auditiva y puedes ver los resultados a continuación. Oh, tranquilo. El olor, no lo sentirás. Observamos que esta caja obviamente tiene más graves, tiene más presión sonora y pues obviamente la Electrovoice anterior se va a dejar de vender, así que es probable que te ofrezcan unos últimos inventarios o un altavoz de segunda. Otro de los altavoces que a usted se le puede venir en la mente para comparar esta nueva ZLX es la LX215P. Efectivamente el sonido es muy parecido, pero la LX200 suena un poco más fuerte y el sonido es muy similar. La HK Audio Sonar 115XI está dentro del rango de precios de este altavoz, solo que esa caja está hecha bajo la estrategia de rebranding. Vas a ver muchas otras muy parecidas de otras marcas a esa, solo que HK Audio lo que hizo fue agregarle el logo de HK Audio, la pantalla a colores y la aplicación. Esa caja cuando entra a limitación se escucha muy amortiguado y el sonido va y viene y se pierde potencia. Aunque los números digan que el nivel de presión sonora sea más alto, hice la comparación de esta con la HK Audio y sí se oye más fuerte esta, solo que hay que saber utilizar los parámetros de la caja para hacer la comparación correctamente. Un rival muy interesante por el cual consultan mucho en mi canal es la JBL EON 715. Esta caja hizo cambios para mejorar la fiabilidad con respecto a la serie 500 y 600, que obviamente todos sabemos que tuvieron muchas fallas esta caja. Viene con un diseño de la caja espectacular, es de las cajas de plástico más bonitas que yo haya visto. Tiene varias funciones de ajustes finos muy parecidas a esta Electrovoice, pero no tan intuitivo como esta caja. Nos presenta una opción de ducting que hace la misma función que expliqué con esto, solo con una complejidad y una exageración innecesaria en el ajuste de su menú, por lo cual
deseo que en algún momento JBL en una actualización quite esa serie de parámetros que la gente no va a utilizar. Tiene mucha menos presión sonora que esta caja, aunque esté en la misma categoría, y por eso JBL ha decidido rebajar el precio para poder competir de una forma más acertada. La FBT X-Lite 115A es un altavoz que gustó mucho en la 15A, solo que dio un paso hacia atrás con respecto a su nivel de potencia máxima, aunque los números hayan crecido. Esta caja es hecha en China, también bajo la estrategia de rebranding, ya que hay otras marcas que tienen una caja muy parecida. Solamente hizo mejoras muy pequeñas, le agregó el Bluetooth y de resto toda la caja permaneció exactamente igual y mermó un poquito su presión sonora. Una caja en la cual las personas me han preguntado mucho y hay mucha curiosidad con respecto a este modelo es la RCF ART 915AX. Este es un altavoz que tiene unas funciones muy similares a esta caja, con una hermosa pantalla táctil, y además del canal de Bluetooth tiene el canal 5 y 6 para conexión por cable auxiliar. Exactamente las mismas funciones, no tiene 30 efectos y el efecto tiene tap tempo en una de sus opciones. Tiene 131 decibeles, la caja suena más fuerte que esta, pero vale el doble, y con lo que puedes comprarte esa caja puedes comprarte dos de estas. Son sugerencias que de pronto yo le doy en este momento. Y creo que RCF escuchó uno de los videos en los cuales les critiqué que les faltaban muchas funciones y me alegra mucho que se hayan actualizado para sus fanáticos. DB Technologies Opera 15A es una caja muy fácil de manejar, muy sencilla, muy buen sonido, un nivel de presión sonora similar, una caja de un tamaño más grande, un poco más pesada. Es muy buena, la verdad, es un rival muy serio con respecto a esta, solo que esta DB Technologies no cuenta con lo que sería el múltiple mundo de funciones que tiene esta caja por un precio similar. Voy a hablar de una marca que quiero mucho y tenemos muy buena relación, y es la Mackie. Esta vez la caja que va a compararse con esta es la Mackie SRT, ya que la Mackie Toon, a pesar de tener unos números similares, está una categoría por debajo de esta. La Mackie SRT nos presenta funciones muy interesantes, entre ellas la que más me gustó es que en la salida output podemos procesarla para colocar un subwoofer o convertir cualquier parlante en subwoofer. La caja para DJs es excelente, tiene unos graves impresionantes. Desafortunadamente para las presentaciones en vivo, la caja no me gusta, no tiene buen sonido, hay que ajustarla bastante para que se escuche más presente. ¿Por qué la estamos comparando? Porque esa caja bajó de precio para compararse con esta. ¿Qué cosas no me gustaron de la Electrovoice ZLX 15PG2? Primero, echo de menos los pies de goma de este altavoz. Me gustaban mucho porque se sostenían con firmeza en el suelo. El limitador aparece más temprano de lo que uno debería esperar por lo que está pagando y con respecto a la versión anterior. Yo les voy a dar una recomendación. No les preste atención a ese limitador si el sonido se escucha claro y limpio. Lo puedes dejar todo el tiempo que quieras, ya que es un limitador de anticipación y se anticipa antes de que un pico pueda afectar la sobreexcursión del altavoz. Es igual que el de la ETX, y esto lo ha puesto todas las series del Evolt 50M, Everse 8 y Everse 12, y ya viene con este nuevo sistema. También en cada uno de los canales aparece la palabra peak. Peak simplemente es un pico que sobrepasa cierto nivel, pero no llega a recortarse la señal. Echo de menos la posición de click input, que nos indicaba que era peligrosísimo entonces llevar este altavoz a ese nivel. ¿Qué recomiendo? Que la palabra peak no se vea en el momento en que usted esté utilizando este altavoz. Eso es todo. Bueno, gracias a todas las personas que han visto mis videos desde que empecé. La ZLX 12P, la primera que yo tuve, no pensé que me fuera a cambiar la vida así como me lo ha hecho. Inicialmente ese parlante lo quería como para mi propio uso, pero no pensé que me fuera a transformar la vida, así que creo que ese parlante a partir del día de hoy se jubila. Ya me ofreció 10 años de servicio y pues lo dejaré en mi casa como una iniciativa para empezar a coleccionar cosas de mi museo personal. Y bueno, pues ya tenemos la segunda generación aquí presente. Mis conclusiones en este momento son las siguientes y seré muy sincero con ustedes, como siempre lo he sido en todo este video. Y es que a mí me encantaron las nuevas funciones que tiene esta caja porque me dan una tranquilidad para yo hacer lo que yo quiera durante un evento. Tanto si voy a llevarle este parlante a mi amigo Wilson Taborda, que es un músico que tiene un micrófono y una guitarra para cantar las misas, las eucaristías.
Y las iglesias tienen una acústica muy complicada debido a su arquitectura, y con esta caja, con el ecualizador paramétrico, lo puedo solucionar sin necesidad de conseguirme un procesador o aparatos extras. La facilidad que me da para manejar esta caja con los efectos me fascina. De hecho, esta caja le puedo pasar los efectos a otra caja por la salida out. El diseño me parece hermosísimo, la pensaron muy bien, la verdad. Hay cosas que no me gustaron, que ya las mencioné en el video, y yo le auguro muchísimas ventas a esta Electrovoice ZLX 15P G2. Me sorprendió mucho la calidad de sonido, se escucha muy suave el agudo, no tan estridente, los bajos potentes, firmes, muy consistentes, muy redondos, y la claridad vocal aumentó con respecto a la versión anterior. Si usted me pregunta que si es mejor esta caja que la versión anterior, indiscutiblemente sí, e incluso que la Bluetooth. Aunque si tenemos en cuenta lo que he hablado durante todos estos años, la anterior no suena nada mal, pero si comparas con esta sí hay un incremento en calidad de sonido, sobre todo en las voces. ¿Qué le diría yo a los fabricantes como evaluador de productos? Bueno, no digamos eso, ni como especialista de productos, nada, sino como un usuario muy exigente, y es que se tienen que poner las pilas definitivamente. No sé por qué la mayoría de la competencia dio un paso hacia atrás con respecto a lo que venían haciendo. No sé qué les pasó, si de pronto la crisis de los microcontroladores o la pandemia o factores económicos que de pronto están fuera del alcance de todas las personas. Pero como dije en el video del Electrovoice Verse 8, las mismas impresiones que doy yo en este momento, y es que, señores de la competencia, les hablo a ustedes directamente, tienen que ponerse las pilas porque esta caja les cogió mucha ventaja.